Afid Becerra, candidato a magistrado en materia administrativa, Distrito Judicial Electoral 3. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gerardo Cortés y hoy nos encontramos con el candidato a magistrado en materia administrativa por el Circuito 3, o sea, el Estado de Jalisco, con el licenciado Afid Askari Becerra Pelayo. Afid, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Gerardo. ¿Y tú? Bien, también gracias. Aquí estamos, una vez más, dando un poquito de contexto a la gente que nos está viendo de qué es y de qué trata esto de la reforma judicial. Y queremos compartirte esta información de estas preguntas de las personas con las que tuvimos un poco de acercamiento. Nos fuimos al centro a hacer unas pequeñas encuestas, unas pequeñas preguntas para ver qué piensa la gente sobre este proceso y cómo es que ellos entienden, ven, visualizan todo lo que tenga que ver con el proceso de la reforma judicial y de la votación que va a ser este 1 de junio. Claro que sí, pues agradecido como siempre con ustedes por el apoyo y con mucho gusto vamos a contestar las preguntas que nos hacen el favor de realizarlas. Y bueno, como parte de los municipios que comprenden tu distrito electoral, nos fuimos a Zapopan. Para la gente que no sabe, el distrito electoral por el cual va a ser elegido el candidato magistrado es Zapopan, Tlaquepaque Tlajomulco y y Tlajomulco. Guadalajara. Parte de Guadalajara. Entonces, en esta ocasión nos fuimos al centro de Zapopan y entrevistamos a estas personas. Te paso la información, te paso la tableta donde vienen las preguntas de la población, de la gente que pues quiso responder las preguntas. Te comparto la tableta con las preguntas que se le hicieron a la población y quedamos atentos a tus respuestas, Safit. Claro, muchas gracias. Hola, soy Karen Correa y a mí me gustaría saber, tú personalmente y profesionalmente, ¿cuál consideras o cómo consideras llevar la equidad de género en el sistema judicial? Hola Karen, claro que sí. Nosotros como juzgadores tendríamos la obligación de realizar nuestras sentencias con perspectiva de género, por lo cual, si nosotros detectamos que hay alguna situación a través de la cual hay una vulneración, alguna situación donde haya un tema de violencia, de desigualdad, por supuesto que nosotros vamos, yo personalmente, profesionalmente, abordaré dicha cuestión con un protocolo. Existe un protocolo específico para juzgar con perspectiva de género. Entonces, mi compromiso es cumplir con dicho protocolo, que adicionalmente es una disposición legal que todos los juzgadores del país deben de acatar. Entonces, esa sería la respuesta. Correcto, Afid. Oye, bueno, ahondando un poquito en la pregunta de Karen, a mí se me ocurre, por ejemplo, en todos los actos administrativos donde vaya incluido precisamente la percepción de género, la perspectiva de género, ahí cómo entraría el tema de si es parte de un delito administrativo, una sentencia. O sea, ¿cómo haces que la balanza esté, pues al final de cuentas, igual ante una situación de una persona masculina o un femenino? Ok, de acuerdo. En principio, respecto al tribunal colegiado, que es la persona que se encarga de ver ciertos procedimientos, ya sea un juicio de amparo indirecto en revisión o en su defecto pudiera ser también un amparo directo. En ambos casos, nosotros analizamos el contexto de la sentencia y en ciertas cuestiones podemos realizar la suplencia de la deficiencia de la queja cuando hay un tema de una cuestión vulnerable, ¿no? En este aspecto. Entonces, ahí, en relación a tu pregunta, la persona en principio tendría que señalar dicha situación. Oye, yo me encuentro en una situación de vulnerabilidad, yo tengo alguna situación con la cual requiero esta protección, ¿sí? Pertenezco a un grupo vulnerable por alguna situación, en este caso puede ser algún maltrato, alguna situación. Y te voy a poner un ejemplo, cómo se podría dar esa situación. Imaginemos que acudimos ante una autoridad administrativa y la autoridad administrativa no realiza las medidas pertinentes para que esta persona, sus derechos fundamentales, sus derechos contenidos en la Constitución, estén protegidos, ¿sí? O sea, no está haciendo el trabajo que la Constitución le ordena. Entonces, esto puede dar pie a que se interponga un amparo indirecto en contra de dichos actos, que no forman parte de un juicio, pero que la autoridad está transgrediendo esos derechos. Si el juez
de distrito, que es el juez natural, el que tiene que conocer la controversia, no le da los elementos necesarios, no le da la razón, por ejemplo, puede interponer un recurso de revisión en amparo indirecto a efecto de considerar, por ejemplo, esta situación. Estos, por ejemplo, son los tipos. Llega a haber ahí, perdón, Ah. llega a haber en el sistema actual que se encuentra el sistema judicial mexicano, llega a haber esa violación de, digamos, de género. Por supuesto, sí, es un tema. La realidad es que como país apenas hemos empezado a transitar a una sociedad un poco más justa. La realidad es que estructuralmente y porque así así ha sido desde hace muchos años. Entonces, la realidad es que apenas vamos transitando, ¿sí? Se han hecho grandes cambios, se han hecho reformas. El hecho de que tengamos, por ejemplo, una presidenta de la República, pues no es cosa menor. La realidad es que se tardaron años y años, años, desde el derecho al voto de la mujer, que tiene poco, relativamente menos de 100 años, hasta llegar a tener una presidenta de la República. Obviamente te habla de un avance. Sin embargo, en la realidad es que todavía existen muchas, muchas, muchas violaciones en el día a día. Oye, tengo entendido que en este proceso también de elección de magistraturas, tiene que cumplir con un cierto número de aspirantes, tanto femeninos como masculinos, ¿no? Así es, dentro de la modificación a la Constitución existe este criterio de paridad de género, que sí se le denomina, y la paridad de género nos existe una horizontal y una vertical. Y bueno, la intención de esto es que las mujeres realmente tengan espacios donde se lleven a cabo las decisiones, ¿sí? Entonces, la titularidad de los órganos jurisdiccionales, que es lo que se va a renovar, de los órganos judiciales, va a haber más mujeres que hombres, o en su defecto, la misma cantidad, Correcto. ¿sí? Para que realmente estén a la par. Muy bien, sí. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Afid, no sé si nos puedes hacer el Claro. favor. Hola, muy buenos días. Soy Brenda Mabel Dávila. Me gustaría saber qué cambios harías aquí en nuestro municipio como magistrada. ¿Qué tal, Brenda? En principio, el magistrado no realiza cambios directos, ya que es la administración pública la que normalmente realiza las políticas públicas, ya sea modificaciones, cambios. Sin embargo, a través de sentencias tenemos la responsabilidad de, en caso de que los ayuntamientos, en caso de que las autoridades administrativas o cualquier otro tipo de autoridad no realice las cuestiones pertinentes que vayan acorde a la Constitución, nosotros obligamos a que las realicen, y ahí entran muchas de las cuestiones. Por ejemplo, acceso a servicios a la salud. Oye, no me están dando acceso médico, por decirte algo, a mis medicinas, alguna situación. Nosotros estamos encargados de velar por ese cumplimiento. Entonces, ahí es donde más vamos a tener la mayor posibilidad de cambiar la vida de los ciudadanos a través de estos medios que existen para modificar, para dar cumplimiento a lo que establece la Constitución. Y en los servicios básicos es una de las cuestiones, por ejemplo, el derecho al acceso a la salud. Oye, Lick, precisamente hablando de los cambios, a lo mejor la gente piensa que como vas a una magistratura, no vas a hacer un cambio como si fueras un presidente, un gobernador, de que a partir de ahorita la calle se va a llamar fulano de tal, vamos a meter algún pavimento. O sea, no es hablar de ese tipo de cambios, sino es tipos de cambios con base a las sentencias de los juicios que se estén llevando a cabo en ese momento. Así es correcto. Es muy importante que las personas conozcan esta situación. Nosotros no vamos a pertenecer al Poder Ejecutivo, que normalmente es el quien ejecuta las diferentes obras y que son las que tienen mayor impacto. Nosotros como Poder Judicial vamos a cuidar que ese Poder Ejecutivo realice las cuestiones pertinentes que sean en bien de la sociedad, y en caso de que no lo realice, pueden acudir ante nosotros para nosotros dilucidar estas controversias que se pueden llevar a cabo. Y entonces sí vamos a tener un cambio, porque por supuesto que sí cambiamos la vida de las personas, y una sentencia, una jurisprudencia puede modificar toda una estructura. Por Correcto. supuesto que existe esa posibilidad, pero no es en principio nosotros los precursores, sino más bien en dado caso de que no exista esta posibilidad por parte de las autoridades, nosotros vamos a entrar a rectificar esa situación. Correcto, muchísimas gracias, Lick. ¿Podemos pasar a la tercera pregunta? Adelante. Hola, soy Juan Hernández.
pues digamos, ¿qué ganamos con ir a votar? Nos sacamos la misma. Hola, Juan. ¿Qué te ganas con ir a votar? Por supuesto, eso es una pregunta, yo creo que muchas personas la hacen. Parece que es lo mismo, pero yo creo que en esta elección vamos a tener la oportunidad de analizar las personas que nos van a poder ayudar, ¿sí? Si alguna autoridad, si en relación a lo anterior que platicábamos en la anterior pregunta, si alguna autoridad no está realizando lo que tiene que realizar, nosotros vamos a estar ahí para obligar a esa autoridad a que realice lo que la Constitución manda, lo que las leyes mandan. Entonces, eso antes no era posible. Hoy, a través de esta elección, las personas que van a obligar a los que normalmente no hacen las cosas, los que pues, nos ganamos la misma, lo vamos a poder cambiar. Entonces, por eso esta elección modifica un poco lo que antes conocíamos. Vamos a tener la oportunidad, pero va a depender de que las personas participen, porque si no, pues tal vez no vaya a cambiar gran cosa. Correcto. Hablábamos de el proceso de la elección como un proceso nuevo, inédito en México, y precisamente la gente, como lo decía el señor Juan, se pregunta, ¿y qué gano? ¿Para qué voto? Creo que en este punto en el que estamos es precisamente conocer al juzgador, a quien hace las sentencias, porque anteriormente, pues yo creo que para empezar nadie los conoce. Claro. Es un proceso solamente del que está metiendo una queja, el que está metiendo una demanda, el que está promoviendo algún juicio político, electoral, de amparo, lo que sea. Es cuando por fin pueden conocer quiénes son los que están a cargo, cómo operan, qué hacen. Y este proceso creo que nos da esa ventaja actualmente, ¿no? Conocer a las personas en todo caso, a las que también les podemos reclamar, ¿no? Así es correcto. Yo creo que hay una correlación, comparto totalmente lo que dices, Gerardo. Definitivamente antes no teníamos este acercamiento. Hoy el hecho de que nosotros tengamos que salir a la calle y pedir el voto de las personas nos da un poco, en principio, porque pues estábamos normalmente siempre en la oficina, ¿no? Sí. Esa era la naturalidad. Y segundo, el hecho de que tú llegues y la gente tiene que confiar en ti, de alguna manera tienen que confiar, Sí, dar el voto. dar el voto de confianza, porque al final pues no nos van a poder conocer. La realidad es que es muy poco el tiempo para poder platicarlo, pero sí cambia un poco el status quo. Ya no es alguien me va a designar de allá arriba y me va a poner a mí. Ahora es las personas, la generalidad de las personas, si confían en mí, me van a favorecer con su voto. Y si no, pues no va a pasar. Correcto. Pasamos a la cuarta pregunta, si Ok. nos haces favor, licenciado. Claro que sí. Hola, soy Leti. ¿Cuáles son tus cualidades y preparación como magistrado? Muchas gracias, Leti. Claro, mira, mis cualidades, soy una persona trabajadora, soy honesto. ¿Y cuál es mi preparación? Yo fui funcionario público federal, trabajé en el Servicio de Administración Tributaria, trabajé 5 años ahí. De manera posterior trabajé en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que es, vamos a decir, que el otro lado. Y adicionalmente litigo desde hace ya más de 8 años de manera independiente. Entonces, a lo largo he sido operario, he estado de las dos partes y creo que esa parte me ayuda a entender las necesidades de las personas, tanto de las autoridades como de los contribuyentes. Y a partir de ahí creo que puedo tomar decisiones justas porque conozco los dos lados. Correcto. Hablando de este tema de la dualidad, donde trabaja normalmente el servidor público para la autoridad y donde te pones en el lado de la defensa del contribuyente, ahora sí que se puede decir, conoces las causales y lo que puede obviamente ocasionar o la conclusión de algún trámite, de algún supuesto. Al final de cuentas, esto es un beneficio para aquellas personas que promueven cualquier tipo de situación jurídica, porque tú de alguna forma, me imagino, acortas el plazo o las sentencias, o me imagino que ese tiempo que antes tardaba también en resolverse algún tema, algún juicio, me imagino que va a reducirse. Y en el tema precisamente de tus estudios, bueno, yo te conozco desde que estábamos en la prepa,
Creo que también actualmente cursas la maestría en... Ya la terminé ya. Felicidades. Gracias. Maestría en Estudios fiscales. estudios fiscales. Entonces, pues al final de cuentas, la preparación es importante. No cualquiera puede ser magistrado, ¿no? Claro. No, tienes que tener cierta preparación y el estudio es muy importante, pero también la práctica. La práctica también lo es. El hecho de que estuve en la autoridad, me tocaba, la verdad es que cuando llegamos, te dan una cartera de 400 asuntos y llévalos tú, prácticamente. Tienes un subadministrador que te está vigilando, obviamente, que te está coordinando, pero la realidad es que si es un mundo, aprendes mucho, es una muy buena escuela, es la realidad. Ves muchas cuestiones, hay contribuyentes muy agresivos en sus estrategias, también hay contribuyentes, autoridades de los dos lados. Creo que hay un tema Sí, así como te encuentras contribuyentes que mal, quieren abusar, claro. exactamente, hay autoridades que también son un poco más duras, pero también encuentras a veces un lado flexible, ¿no? Por supuesto. Entonces, creo que no por el hecho de ser autoridad contribuyente hay contribuyentes buenos, hay contribuyentes malos, hay autoridades buenas y hay autoridades mal portadas, como todo. Entonces, como magistrado, pues tienes que tener esa sensibilidad de poder determinar la razón, independientemente que sea autoridad o contribuyente, tienes que dar la razón a quien la tenga. Correcto. Pasamos a la quinta pregunta, Claro licenciado. que sí. Mi nombre es Agustín Muñoz y yo quiero hacerte una pregunta, a ti como magistrado, ¿tú cómo abordarías los casos de corrupción ahorita si llegas al cargo al que estás postergado? Muchas gracias, Agustín. Voy a ser justo, ¿sí? Definitivamente, si la autoridad determina que hubo una omisión por parte de algún funcionario, vamos a cuidar que las sentencias, que las resoluciones sean correctas. Y si acuden con nosotros, vamos a cuidar que el proceso se haya llevado a cabo. Y si es culpable, por supuesto que vamos a actuar conforme a derecho. Y si es inhabilitado, si hay una sanción, amonestación o cualquier tipo, nosotros la vamos a validar en su momento cuando llegue a la revisión. Es un tema de lo que hablábamos y que propone también, me imagino, esta reforma, ¿no? Justicia siempre se aplica a los ricos, ¿no? Claro. Precisamente porque a lo mejor tenían ese beneficio de, pues, tratar de sobornar, dar un adelanto, que para las copias, y pues al final de cuentas las sentencias muchas veces, no digo que en todos los casos, pero a lo mejor muchas veces se veían Claro. favorecidas por Claro. este tipo de dádivas. Claro, la realidad es que había un sistema de alguna manera un poco perverso, porque ciertos entes que te podían poner, pues eran los mismos que te decían, oye, ¿me ayudas? O pues te vamos a sacar, ¿no? Sí. Entonces, hoy el hecho de que sea una votación generalizada, pues realmente si te quieren sacar o no, pues tú estás legitimado por el voto. O sea, realmente a quien tienes que responderle es a tus electores, o sea, Claro. a la comunidad en general, no la persona que te pone, porque o anteriormente era la persona que te ponía, hoy por hoy el que te está poniendo, pues es El pueblo, el pues, pueblo. Entonces, a quien tienes que responderle es al pueblo. y no a los Y intereses no a los de... intereses digo, la realidad es que no era generalizado, pero sí se podía prestar sobre todo en el Poder Judicial Federal, no era generalizado, no es generalizado, pero sí se podía prestar a decir, oye, yo conocí casos de jueces que les llegaron y les dijeron, vas a hacer esta situación, no lo hizo y a las 2 semanas ya tenía un Ya estaba procedimiento, fuera. ya tenía un procedimiento de que estaba abusando y que Correcto. temas así, y bueno, Los orillaban a salir. pues sí, porque al final se presta, ¿no? Claro. A esta situación. Pasamos a la última pregunta, licenciado. Claro. Me llamo María de los Ángeles Plasencia Díaz. Por la pura verdad, yo no sé qué función tiene un magistrado. Yo quisiera saber. Muchas gracias. Muchas gracias, María. ¿Qué hace un magistrado? Un magistrado básicamente revisa las decisiones de otros juzgadores. Puede revisar decisiones de jueces de distrito o puede revisar decisiones de magistrados tanto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Entonces, revisa las decisiones, vamos a decir que es una segunda instancia de las decisiones que toman otros juzgadores. Es como revisar si realmente la diferencia muchas veces es que las decisiones naturales, las primeras que los toma, son de una sola persona y después llegan a los magistrados que lo realizan de manera colegiada. O sea que 3 personas van a analizar si realmente es correcto la decisión que se tomó o no. Correcto, Lick. Precisamente uno de los temas principales, yo creo que
que están de alguna forma en el aire es cuáles eran las funciones de un magistrado, por qué voy a votar, qué hace un magistrado, en qué me voy a beneficiar yo. Y pues al final de cuentas es eso, ¿no? Darle certidumbre a todas las sentencias que ya se publicaron, pues darles una segunda o tercera revisada, ¿no? Porque al final de cuentas el que promueve tanto cualquier juicio, cualquier sentencia o algo, tiene el derecho también de pedir una revisión. Así es. ¿Cómo se le llama? El término es... Hay amparos directos, hay amparos indirectos en revisiones, hay diferentes mecanismos donde te garantizan que no solamente va a ser una sola persona la que decida tu futuro, va a haber más personas que van a revisar. Correcto. Y al ser colegiado es más difícil que haya corrupción, porque pues no solamente es, ay, bueno, voy a uno, pero ya 2 o 3, Exacto. se complica un poco el tema, ¿no? Oye, David, estamos en la recta final precisamente para la votación. ¿Cómo has visto tú el proceso? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué has alcanzado a ver de otros candidatos de la misma población? Claro. Mira, yo creo que actualmente, como es una votación inédita, la realidad es que yo veo una participación, o veo una participación previa a la elección un poco apagada, ¿sí? Apagada en el aspecto de que hay muchas personas que todavía no lo conocen. O sea, es como, ¿a poco va a haber elecciones? Y segundo, una vez que vemos, hay un gran parte de la población que no está de acuerdo. Hay otra parte que sí está de acuerdo, como cualquier tema polémico, ¿no? Genera divisiones. Entonces, creo que también esta parte lo he visto. Hay muchas personas que lo han encontrado así. Hay otras personas que están muy familiarizadas también. O sea, hay ciertos sectores que están a todo poder para que se lleven a cabo las elecciones. Entonces, digo, esto nos enriquece. Creo que hay una diversidad en esta parte. Yo creo que es bueno que las personas se involucren, porque al final las decisiones que se tomen nos van a afectar a todos. Esa es una realidad. O sea, ¿Votes o no votes? votes o no votes, va a haber una persona que ejerce ese cargo y esas decisiones que ejerza nos van a afectar en nuestra vida. Y luego muchas veces decimos, oye, pero ¿por qué no? Porque nosotros no quisimos ejercer. Entonces luego nos solemos quejar y decimos, es que no pasa nada, pero pues no hicimos lo que estaba en nuestras manos. Entonces, después, desafortunadamente, vienen las consecuencias y nosotros somos los que decidimos no No participar. participar. Correcto, es lo que platicábamos precisamente. Si hay alguien a quien le tenemos que reclamar, pues al final de cuentas, vota, haz partícipe de este proceso. Y si tienes alguna duda, si tienes alguna queja, pues al final de cuentas ahí van a estar los servidores públicos que van a responder precisamente por los hechos que ellos ejerzan. Y pues al final de cuentas es dar nuestro voto de confianza. Y este 1 de junio es la votación. Así es. Hay que tener en cuenta que si votamos por el candidato Afid Askari Becerra Pelayo es boleta rosa, Número 14. número 14, Distrito Judicial 3, Zapopan. Distrito Judicial 3, Zapopan. Así es. Es Zapopan, Tlajumulco y algunas partes de Guadalajara y Tlaquepaque. Ya lo saben, amigos, esperemos que les haya sido de su agrado, esperemos que sus dudas hayan sido resueltas y que esta información sirva para aclarar un poquito esta parte del proceso electoral de las magistraturas. Nos vemos la próxima cápsula, Afid. Gracias. Afid Becerra, candidato a magistrado en materia administrativa, Distrito Judicial Electoral 3.